humana siempre ha estado al alcance de ella. La Biblia relata esa historia. Las ofrendas y los sacrificios en el Antiguo Testamento dan evidencia. En el Nuevo Testamento, la evidencia más sublime y perfecta de la muestra de amor de Dios hacia su creación, otorgándoles perdón, es en Jesucristo. Al respecto, dice Juan, nos comparte un extracto de las propias palabras de Jesús. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Esto lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Cuando un pecador acepta y busca el perdón de Dios como medio de gracia para volver a estar en comunión con su Creador, Dios lo inserta en un proceso de regeneración. Dice Pablo en su epístola a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración tiene que ver con el principio de la vida nueva en el individuo cristiano. Es la primera parte del proceso de conversión a Dios. Somos el producto de Dios, una nueva criatura. La obra de Dios en nosotros, al buscarnos y obteniendo el perdón de nuestros pecados, se produce una nueva vida, en la cual el hombre y la mujer pueden llamarse hijos e hijas de Dios. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 11, que Jesús vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. En la regeneración, Dios hace dos cosas: la concepción de la vida y se nace por el Espíritu. En cuanto a la concepción de la nueva vida, se da a través del arrepentimiento, el perdón y el bautismo en agua. El pecador reconoce su necesidad espiritual, reconoce a Dios como su creador, se arrepiente de su mala manera de vivir y hace un pacto con Dios mediante el bautismo en agua. En cuanto a que se nace por el Espíritu, Jesús lo dijo: el que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Esto lo declara Juan capítulo 3, versículo 6. De aquí entendemos que Dios mediante el Espíritu hace brotar la nueva vida en el alma, brotan nuevos retoños en el árbol. El fruto que menciona Pablo en su carta a los cristianos en Galacia, en el capítulo 5, versículo 22, donde dice Pablo: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces podemos declarar que Dios, a través de la regeneración, despierta la conciencia del ser humano en cuanto a volverse a conectar con Dios, pero también siembra en él la necesidad de regenerarse, es decir, de iniciarse en el proceso de cambio, de transformación, y finalmente pone su espíritu en él para que adquiera la fortaleza interior y se inicie en la experiencia de disfrutar de la nueva vida en Cristo